desde el pasado 5 de enero los perros y gatos, las mascotas, ya están jurídicamente catalogadas como seres sintientes, ya no están catalogadas jurídicamente como cosas. Nosotros en este miércoles vamos a hablar de este asunto. Van a estar con nosotros representantes y responsables del Colegio de Veterinarios de la provincia de Cádiz para que nos expliquen qué es lo que supone esta nueva modificación de la ley, qué es lo que se recoge en ese anteproyecto de ley de bienestar animal que se pretende aprobar a lo largo de este año 2022, qué supone para las mascotas, qué supone para las familias, los propietarios y también cómo afecta esto a los propios veterinarios. También se van a aclarar algunos bulos porque ahora o actualmente todavía no ha entrado en vigor lo del tema del DNI de las mascotas. De todo esto nos hablarán a lo largo del programa de hoy. Vamos a hablar también de las rebajas. Ayer lo hacíamos con la Asociación de Comerciantes del Centro de Jerez y hoy lo vamos a hacer con Facua. Vamos a, como siempre, a explicar y a facilitarles esas recomendaciones a la hora de realizar de buena forma nuestras compras en época de rebajas. Vamos a hablar con ellos y también vamos a hablar con los comerciantes de Andalucía, con la Asociación Comercio Andalucía. No son muy optimistas en esta época de rebajas, no consideran que vayan a paliar las últimas campañas con las pérdidas que han registrado tanto en el año 2020 como en el año 2021. Incluso esta asociación solicita al Gobierno central que se modifique el tema de la normativa, de la liberalización de las rebajas y que se vuelva de nuevo a acotarlas a las tradicionales fechas, como la conocíamos antes del año 2012. Además, solicitan al Gobierno de la Junta de Andalucía una reunión y que se elabore un plan de apoyo al pequeño y mediano comercio. Y en la página cultural vamos a hablar con el Ateneo de Jerez, vamos a preguntarles cómo se han planteado este año 2022, cuáles son las próximas actividades previstas para estos primeros meses del año y también vamos a ofrecerles y vamos a contarles una exposición que se puede disfrutar en las propias instalaciones del Ateneo de Jerez en la calle San Cristóbal. Allí ha estado nuestro compañero Juan Antonio Ortegón y no se nos olvida que también hoy vamos a hablarles del inicio del curso escolar. Del inicio del curso escolar después de las vacaciones de Navidad. ¿Cómo ha sido ese reencuentro con las aulas, esas clases de manera presencial? Por lo demás, pues ya vamos a entrar en materia y vamos a hablar de las rebajas, pero desde el punto de vista de los consumidores, de lo que tenemos que tener en cuenta, lo que nos tenemos que fijar, cómo son las rebajas de esta época después de las Navidades, en un inicio de año nuevo, con un aumento de los costes, también por parte de los comerciantes, de los productos, bueno, pues de todo esto y de otras muchas cosas más. Vamos a hablar con Facua, con el presidente de Facua Cádiz, David Cifredo. David, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bueno, realmente las rebajas están liberalizadas, pero tradicionalmente o suele ser habitual que después de las fiestas navideñas se hable un poco de una manera más generalizada el tema de las rebajas. En este caso, ¿cómo se plantean esta campaña de rebajas desde el punto de vista de los consumidores en este inicio de año nuevo? Bueno, yo por arrancar por esa cuestión de rebajas liberalizadas, que me parece importante recordarlo, que en el año 2012, efectivamente, el Gobierno del Partido Popular, de Mariano Rajoy, aprovechó uno de estos macrodecretos, lo mismo que está haciendo ahora mismo la Junta de Andalucía, por cierto, sin contar, por supuesto, con las organizaciones sociales, al menos con las de consumidores, evidentemente no han contado, y pues aprueban medidas de liberalización que al final perjudican, y me alegra cuando has hecho la presentación que las propias organizaciones de comerciantes ya vienen denunciando ese hecho porque es francamente... De hecho, a lo largo del programa hablaremos con el presidente del Comercio de Andalucía porque solicitan precisamente eso, volver a la normativa anterior a 2012. Porque evidentemente ni protege a los consumidores
ni protege al pequeño comercio. Esta situación de liberalización, un poco del salvaje oeste, beneficia siempre al más fuerte. Y en las situaciones de beneficio al más fuerte necesitamos regulación, necesitamos ordenación. Y en Andalucía, en España y particularmente en Andalucía, funcionaba bastante bien el modelo comercial, el histórico, el tradicional, el mediterráneo. Y la tendencia lamentablemente no es esa. Pero bueno, dicho eso, efectivamente una de las cuestiones que se liberalizó son las fechas, o sea, ya no existen fechas de rebaja, los establecimientos tienen absoluta libertad para declararse en rebaja cuando consideren y el tiempo que consideren, y por lo tanto aquí ya lo que nos encontramos es que el consumidor lo que tiene es que conocer cuándo es ese periodo. Afortunadamente, la gran mayoría de establecimientos siguen apostando por la tradición de declararse en rebaja en el periodo habitual, tradicional, pero esto no tiene por qué ser así. Por lo tanto, el consumidor lo primero que tiene que conocer, y es una de las obligaciones, que el establecimiento tiene que indicar cuándo comienzan las rebajas y hasta cuándo ese establecimiento se declara en rebaja, para que el consumidor pueda valorar si efectivamente le merece la pena acudir a ese establecimiento o acudir a otros. Dicho eso, y una vez que conozcamos el periodo en el que cada establecimiento está en rebaja, el consejo siguiente es precaución. Precaución básicamente porque nos encontramos con otra de las trampas que precisamente la liberalización ha, digamos, no impulsado porque ya existía, pero le da carta de naturaleza. En vez de controlarlo, se liberaliza, que es el que no se pueden o no se deben de tener productos que no han estado a la venta con antelación. Lamentablemente, esto ya ocurría antes de este decreto de 2012, pero en vez de controlarse, pues el señor Rajoy decidió cargárselo y permitir que cualquier establecimiento pusiera un producto con que hubiera estado unas horas el día anterior a la venta, ya ese producto se podría poner al día siguiente en rebaja. Porque muchas veces se coge un estocaje que se ha acumulado de temporada anterior o anterior, o que se produce simplemente para época de rebajas y se saca, ¿no? O incluso que se incrementan los precios. O sea, se inflan los precios artificialmente con carácter previo para que cuando se declara la rebaja, el producto está rebajado, pero esa rebaja evidentemente no nos sirve porque no es real. Esas son las precauciones que hay que tener y por lo tanto la cuestión es valorar si efectivamente necesitamos ese producto y a ese precio. ¿Qué recomendaciones hacemos? En primer lugar, ver qué productos necesitamos, o sea, hacernos una lista, lo que decimos siempre, una lista de la compra, una lista de las necesidades, para no comprar productos que no vamos a necesitar. La rebaja es una buena fecha para encontrar esos productos que necesitamos a un mejor precio, pero tenemos que primero necesitarlo. Y segundo, saber si nos podemos gastar tanto dinero. Quiero decir, segundo consejo, un presupuesto. ¿Hasta cuánto me puedo gastar en estas rebajas? Teniendo esa lista y teniendo esa lista de la compra y teniendo ese presupuesto, bueno, a partir de ahí es razonable acudir a comprar. Saber que los productos rebajados son productos de perfecta calidad, o deben de serlo, quiere decir, la rebaja es en el precio, nunca en la calidad del producto y, por cierto, tampoco en la calidad del servicio. O sea, si ese establecimiento nos permite el pago con tarjeta tradicionalmente con un producto no rebajado, también lo debería de permitir con el producto rebajado, por poner un ejemplo, ¿no? Y ante cualquier inconveniente, pues los derechos de los consumidores es presentar reclamación. Aquí recordar, y es importante, porque los establecimientos no están obligados a devolver un producto si ese producto no está defectuoso, a cambiarlo, a devolvernos el dinero. No existe esa obligación de origen. La ley lo que obliga es a la sustitución del producto, a la devolución del dinero, cuando el producto es defectuoso. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que asegurarnos de que el establecimiento donde estamos comprando nos va a permitir la devolución sin que ese producto sea defectuoso. O por otro artículo o por el importe económico. En las condiciones que el establecimiento marque, pero cuidado porque legalmente ese derecho no lo asiste universalmente al consumidor, sino el establecimiento lo tiene que proponer. Si lo hace habitualmente, evidentemente con el producto en rebaja también lo tiene que hacer. Si habitualmente ese establecimiento permite la devolución de los productos, el producto rebajado también tiene que ser o permitirse la devolución del mismo. Y, por cierto, aprovechar para recordar que la ley de garantía se incrementa un año, o sea, ha pasado desde el 1 de enero. Los 2 años de garantía que teníamos en España se han ampliado a 3 y, por lo tanto, sobre todo me refiero a productos electrónicos, productos electrodomésticos, que podamos adquirirlo también en este periodo de rebaja, pues que nos tienen que aplicar la garantía, la nueva garantía de 3 años. Y bueno, a partir de ahí, pues los consejos son, ya digo, lo de siempre, la precaución, intentar no acudir a las horas donde más personas puedan estar en un establecimiento, que eso impide una compra más racional,
y va un poco en esa línea, ¿no?, de que seamos racionales a la hora de la compra. Y también, por cierto, ya no solamente en rebajas también, y en el resto del año, cada vez tiene un mayor papel el comercio electrónico. Sí. Entonces, lo que hayamos adquirido vía comercio electrónico, bueno, las recomendaciones, aunque por no ser muy extenso, voy a dar dos elementos importantes. Las devoluciones de los productos, existe el derecho de desistimiento, igual que decía que hacia cualquier producto en una tienda tradicional no existe el derecho a la devolución por sí, sino si el producto está deteriorado. En la compra a distancia, en la compra online, sí existe ese derecho y se le llama derecho de desistimiento. Y son 14 días desde que recibimos el producto y en esos 14 días podemos devolverlo aunque ese producto esté en perfecto estado, porque ese tipo de venta sí permite la devolución del producto en caso de que no nos satisfaga por el motivo que sea. Un periodo y además, legal de 15 días desde 14, que se recibe. 14 días desde que recibe. recepcionamos el producto. Tiene una lógica, ese producto no lo hemos podido ver con carácter previo, no lo hemos podido probar con carácter previo y por lo tanto tenemos ese periodo de tiempo para, si ese producto no nos satisface... los responsables del trayecto del transporte desde que se adquiere hasta casa, es decir, que claro... claro, es el tiempo, el periodo en el que yo lo tengo en mi poder, esos 14 días. Por lo tanto, ante eso, sí es importante que siempre dejemos constancia de esa devolución de manera demostrable, para que no puedan decirnos que no hemos, en el periodo de 14 días, no hemos hecho uso de ese derecho. Y en definitiva, en la compra a distancia, precaución con los establecimientos, en este caso con las tiendas o las empresas a las que compremos, sobre todo cuando son empresas que están fuera de la Unión Europea, porque la normativa de protección al consumidor en Europa es para todos los países que forman parte de la Unión Europea, pero los países que están fuera, pues hay normativa distinta y por lo tanto es más complejo el tratar de defendernos ante situaciones que se produzcan en la compra a distancia en esos terceros países. David, si cuando has comentado que hay que hacer un seguimiento a lo mejor del producto, ¿no? Queremos, por poner un ejemplo, un abrigo, y lo vamos siguiendo pero no lo adquirimos porque nos vamos a esperar al periodo de rebajas. El establecimiento no está obligado a que esa prenda esté rebajada, ¿no? O sea, podemos llevarnos el chasco de decir, ay, yo me estoy esperando para comprarlo en época de rebajas y al final no está rebajado el artículo. ¿Eso puede pasar? Sí, evidentemente eso puede pasar. Lamentablemente, eso pasa. Digo lamentablemente porque aquí nos encontramos con las estrategias que algunos establecimientos tienen para impulsar el que los consumidores vayamos a ese establecimiento cuando en el fondo no están rebajando el precio de sus productos, simplemente están manteniendo una estrategia comercial para vender más productos. En algunos casos incluso productos que no estaban a la venta con anterioridad. Ese abrigo no lo tienen rebajado y nos encontramos con una prenda que no estaba y que esa es la que te ponen supuestamente en rebaja, que no es real porque no es verdad. Eso además es una práctica que es irregular y que debiera ser sancionada. Y aquí nos encontramos con la petición que desde Facua siempre hacemos de la necesidad de que las administraciones controlen, hagan campañas de inspección a este tipo de formas fraudulentas de venta y se sanciona a los establecimientos que incumplan con estos derechos mínimos. Ya digo, porque lamentablemente el retroceso en los derechos de los consumidores es evidente, sobre todo en determinadas áreas. Y aquí es importante que esos pocos derechos que podamos tener sean controlados y ante cualquier falta por parte del establecimiento se sancione. El consumidor en ese sentido, si se da cuenta, por ejemplo, si detecta que eso se está produciendo en un establecimiento, ¿lo puede denunciar en algún sitio? ¿Puede dar parte a la administración o a alguna organización de consumidores? Siempre es recomendable presentar reclamación ante el propio establecimiento y denuncia ante los estamentos de consumo, puede ser a través de una asociación de consumidores, que ya por cierto aprovecho para recordar que aquí en Jerez estamos en la calle Diego Fernández Herrera, en el número 9, y donde cualquier jerezano que tenga un conflicto, problema en materia de consumo, pues de 10 a 14 horas, de 10 a 2 del mediodía, la compañera Isabel, que es la que está allí atendiendo, pues le asesorará y le dirá cómo puede enfrentarse a cualquier problemática. Insisto, calle Diego Fernández Herrera, número 9, porque muchas veces no se conoce y me pregunta, oye, ¿y por qué no estáis en Jerez? Y en Jerez ya llevamos unos años atendiendo, ¿no? Y en ese sentido, acudir a asociaciones de consumidores, acudir a la Administración de Consumo, bien sean las oficinas municipales de información al consumidor, en el caso de Jerez, o al Servicio Provincial de Consumo, para denunciar esas actitudes negligentes por parte de las empresas. Vamos a hablar del etiquetado, que esa es otra, porque hemos hablado un poco de la
de la fórmula, ¿no? Estrategias que tienen los diferentes establecimientos, pero el etiquetado también debe de venir totalmente identificado el precio original, el descuento que tiene o los distintos descuentos que ha tenido hasta ese momento y bueno, también muchas veces vamos a un stand y vemos 70% de descuento, pero el hasta o desde, hasta está muy pequeño y a lo mejor hay una prenda que sí tiene ese descuento del 70%, pero el resto no. ¿Esa práctica se debería regular mucho más? Evidentemente se debería regular y se debería sancionar ese tipo de prácticas que a lo que llevan es a que el consumidor haga una mala compra, una mala elección. Aquí lo que hay que recordar es que el derecho del consumidor es a conocer qué productos están rebajados y en qué magnitud es esa rebaja. Evidentemente esa práctica no nos sitúa en clave de conocer cuánto es la rebaja real del producto. Y eso es clave para yo decidir si tengo o quiero llevarme ese producto o no llevármelo. Por lo tanto, ese tipo de prácticas que para nosotros son absolutamente irregulares, que en algunos casos la propia norma protege, porque ya digo que la liberalización fue en clave de desregular todavía más lo poquito que estaba controlado, pues aquí lo que nos queda a los consumidores es huir de los establecimientos que apliquen esas prácticas. Cuando no tengamos claro, cuando no veamos en la etiqueta del producto ese doble precio o esa rebaja sobre la que el precio mantenía el antiguo precio y el precio al que se nos queda, pues no compremos en ese establecimiento porque evidentemente no nos da garantía de comprar un producto de manera adecuada. Pero ya digo, ya no solamente el producto etiquetado, sino que incluso aunque el producto esté bien etiquetado, nos encontramos con el fraude de que ese producto ha estado un día antes a ese precio más elevado. Claro. Entonces, la cuestión ya no es solamente ver la rebaja del producto, sino ver el precio final del producto y si a ese precio me merece la pena comprar ese producto. Y en ese sentido, el consejo habitual también es comparar precios, acudir a distintos establecimientos y ver si un determinado producto, un producto de unas determinadas características, qué precio tiene en un establecimiento y otro, porque lamentablemente la situación de productos rebajados existe ese fraude o esa actitud un tanto irregular de los establecimientos para colarnos productos que no son en la práctica productos rebajados. Y que nos esperamos a lo mejor a encontrar una ganga y luego no la encontramos. ¿Se va a ver afectado el tema de la campaña de rebajas en precios con los sobrecostes, los incrementos de gastos que está habiendo en toda la sociedad? Quizás no vamos a encontrar precios o prendas o artículos, por no especificar solamente un único producto, en el resultado del precio final de la rebaja. Es muy posible. Nosotros lo que sí aspiraríamos y pediríamos a las empresas es que no aprovecharan el argumento, la excusa de la subida de precios, que puede ser real, ¿no? Y de hecho es real en materia eléctrica, y ahora en todo caso hablamos un poquito también de eso, para artificialmente incrementar los precios. Es cierto que si los costes aumentan, pues el vendedor tendrá que subir los precios de los productos, pero aquí la petición que hacemos es que se sea prudente en esa subida y que esa subida vaya de verdad acompasada a la subida real de los precios, de los costes del producto, y que no se aproveche la excusa, ya digo, que no nos sirva de excusa para artificialmente incrementar los precios, porque, por cierto, cuando la luz sube, efectivamente, pueda servirnos de argumento para la subida de precios. Lamentablemente, cuando la luz baja, y ocurre igualmente con las gasolinas, todos los elementos de subidas de precios que son oscilantes, que suben y bajan, los establecimientos los utilizan y los aplican para la subida, lamentablemente no suelen aplicarlo para la bajada. Y ahí sí que nosotros aspiramos y apelamos a la responsabilidad, a la sensatez y a que desde la parte empresarial pues se sea responsable, ¿no? A la hora de aplicar subidas de precios que realmente estén justificadas, pero que se sea sensible con la situación global del consumidor, en este caso de la ciudadanía, en su condición económica. Porque claro, ¿cómo puede afectar primero para el consumidor el hecho de tener que pagar más por un mismo producto con respecto a época anterior, más todos los incrementos de gastos propios que tenemos todos los ciudadanos? ¿Cómo puede repercutir luego incluso eso para los ingresos de las empresas? Porque si el consumidor no compra, tampoco hay ingresos, ¿no? Es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Que esa es una de los rasgos del sistema económico en el que nos movemos, y uno de los riesgos que también las empresas tienen, ¿no? A la hora de subir precios, y por eso incluso por su propio interés, pues hay que ser prudentes. Porque nosotros lo que sí le vamos a decir a los consumidores es que sean responsables. Y que cuando la subida de precios llegue a unos niveles pues desbocados,
que seamos responsables y que compremos aquello que podamos comprar, que no nos liemos la manta a la cabeza gastando dinero que no tenemos. Por ejemplo, a través de créditos o en el uso de tarjetas, que aprovecho también para señalar la problemática que nos estamos encontrando con las tarjetas revolving, que son esas tarjetas que utilizamos para pagar a crédito y que periódicamente, cada mes, pues nos vamos pagando supuestamente el dinero que estamos gastando. Cuidado, porque son tarjetas de muy difícil control. Cuando digo control, es que es muy difícil que el consumidor sepa realmente cuál es la cuota que tiene que aportar. Y en muchas ocasiones, creyendo que estamos pagando la cuota, la cantidad del dinero que nos han prestado, lo que estamos pagando son intereses, claro, y el capital se sigue acumulando, de manera que cuando nos damos cuenta unos productos que he adquirido por 200 euros la deuda, se me multiplica exponencialmente a 1.000, 2.000, 3.000 euros. Mucho cuidado con esas tarjetas y, por lo tanto, ser responsable en la capacidad de compra y, si tenemos que tirar de crédito, ser muy cuidadoso con la forma en la que lo hacemos. Nosotros no solemos recomendar el sistema de tarjetas revolving porque, ya digo, suelen ser de difícil control y generar problemas muy superiores al consumidor que lo utiliza. David, dejando a un lado ya las rebajas, ¿cómo se presenta este año 2022? Ya sabemos que bueno, se han disparado los precios, sobre todo el de la luz. Se hablaba de que bueno, eso iba a mantenerse casi en el primer trimestre del año, pero ya algunos expertos ya apuntan a que se va a mantener esa subida de precios más allá de junio. Ahora mismo, ¿cómo os estáis planteando desde Facua este año 2022? Bueno, lamentablemente en esa línea no somos optimistas, porque no nos estamos encontrando con una respuesta del Gobierno realmente contundente a la especulación de la subida del precio de la luz. ¿Por qué? Porque efectivamente hay elementos que van en la línea internacionales de precios de productos, el tema del gas, que es cierto que pueden generar una subida de los precios, en este caso de la electricidad. Sí. Pero lamentablemente nos encontramos con que en paralelo a eso tenemos un sistema de fijación de precios del sector eléctrico en la parte regulada que beneficia de manera brutal al oligopolio eléctrico, a las empresas, a las grandes empresas del sector eléctrico. El sistema de fijación de precios en el mercado, ese mercado marginalista que habremos escuchado alguna vez hablar de él, que fija determinada parte del precio de la luz en virtud al final de los intereses de las grandes empresas, porque son las que ponen el precio, las que fijan un precio de manera absolutamente irresponsable, llenándose sus bolsillos de forma brutal. Eso el Gobierno ha tenido que atajarlo y no lo ha hecho hasta ahora. Nosotros seguimos exigiendo al Gobierno que se ponga las pilas, que aplique medidas de verdad y control de fijación de precios, sobre todo en aquellos aspectos que no están vinculados a la situación global de la economía internacional y demás, sino que están vinculados al interés especulativo y de ganancia de mucho dinero por parte de estas empresas de este oligopolio eléctrico. En este caso, este año, la actividad de los consumidores se va a mermar, en ese sentido, se va a retraer un poco. Es un riesgo que siempre existe y, de hecho, nosotros pedimos que el consumidor sea prudente cuando no tiene para gastar, cuando no tiene para consumir, que seamos responsables, y si tenemos que diferir algunos gastos, pues hacerlo en aquellos elementos que realmente necesitamos y dejar aquellas otras cuestiones más superfluas que en estos momentos no podamos acometer. Ya digo, nuestra intención es que evitemos, en la medida de lo posible, el estar supeditado al crédito, el endeudarnos. El endeudamiento es una situación que en algunas situaciones es necesaria, pero que lo hagamos y lo midamos siempre. O sea, que no sea la respuesta natural a la necesidad de compra, sino que la necesidad de compra la ajustemos realmente a nuestra capacidad económica. Cuando no haya más remedio que tirar del endeudamiento, hagámoslo. Pero antes de tirar del endeudamiento, miremos otras fórmulas que no nos lleven a esa situación de deber dinero. Y en ese sentido, pues evidentemente la subida de precios especulativo pues, puede conllevar a una retracción del consumo. En ese sentido hay que estar más atentos, ¿no? Por la situación que existe, pues, con la excusa de la subida de gastos, podemos ser víctimas de situaciones abusivas, ¿no? Claro, aquí la cuestión es que lo que no vale es que se aproveche artificialmente, la situación de subida de precios en sectores estratégicos para subir artificialmente los precios de manera injusta para el consumidor. O sea, el establecimiento asume todo el derecho en cuanto a retribuir sus costes por encima de
de una situación razonable, y el consumidor es el que tiene que estar abocado a ese pago de la situación global. Aquí tendremos que equilibrar los gastos entre todos, ¿no? Empresas y consumidores. Has hablado del control de precios. ¿Qué opinión tenéis sobre el anuncio del presidente Pedro Sánchez, que ha anunciado que a partir de ahora se va a intentar controlar los precios de los test antígenos que compramos todos y que hemos comprado muchísimo en esta época de Navidad, en estas fiestas navideñas? Bueno, evidentemente, como he dicho ya, con la electricidad nosotros apostamos por el control de precios. Nosotros apostamos porque exista un gobierno que regule y que, por lo tanto, establezca límites en los precios de productos esenciales. La electricidad es uno de ellos. Estamos hablando ahora de los test de antígenos, como en su momento hablamos de las mascarillas. Son productos que se convierten en esenciales por la situación pandémica y la situación sanitaria. En esos escenarios nosotros apostamos y creemos fundamental el sistema de fijación de regulación de precios por parte del gobierno, el control de precios. ¿Qué es lo que ocurre? Que lamentablemente, como siempre nos encontramos con que el gobierno actúa, al menos en estos casos, tanto en el de mascarillas como en el de ahora de los test de antígenos, tarde. Y en el caso de las mascarillas, además, mal. Esperamos que eso no ocurra con el tema de los test. ¿A qué me refiero con el mal? Pues que la fijación del precio de mascarillas fue absolutamente insuficiente. Al punto que, al poco tiempo de fijarse los precios por parte del gobierno de las mascarillas, en el mercado habían precios más bajos de lo que el gobierno había fijado. Esperemos que eso no ocurra con los test de antígenos. Ya se tuvo que hacer hace unas semanas con la situación que ocurrió en Navidades, pero bueno, no se hizo, al menos, ya que no se ha hecho con tiempo, que al menos se haga bien y que el precio que se fije sea realmente un precio razonable para el uso necesario ahora mismo y fundamental. Nosotros iríamos a más. O sea, nosotros creemos que estos test deberían de hacerse dentro del sistema sanitario público y de manera gratuita. Estamos hablando de una situación global de pandemia, de situación de emergencia sanitaria, y esa emergencia sanitaria tendría que estar resuelta o al menos trabajada desde lo público. Lamentablemente estamos dejando que seamos los propios ciudadanos los que ordenemos el control sanitario de la pandemia. Mire usted, hubiera sido más razonable y más deseable dotar de recursos al sistema sanitario público y que fuera el sistema sanitario público el que actuara, el que nos hiciera esos test y el que controlara en definitiva la pandemia y no pasarle la pelota a la sociedad de ese control sanitario. Aprovecho un poco también para exigir eso. Sí. Año 2022, año que tiene que llevar aparejado una apuesta real por el sistema sanitario público. Y cuando digo sistema sanitario público, aprovecho para señalar que en Andalucía la línea no va por ahí. Este decreto del que antes yo hablaba, este decretazo que la Junta de Andalucía aplica sin la participación de ningún sector social, entre otras cuestiones, está dirigido en materia sanitaria a facultar que establecimientos sanitarios privados puedan optar a prestar servicios en Andalucía de manera brutal, cargándose el sistema sanitario público, universal y gratuito. Por lo tanto, nosotros apelamos a que la sanidad pública tiene que ser uno de los aspectos que se potencie desde los gobiernos, tanto el estatal como el autonómico, para que la sociedad, y creo que la pandemia nos lo está demostrando, la sociedad precisa de un sistema sanitario real, fuerte, público, universal y gratuito. David, vamos a recordar dónde estáis aquí en Jerez, por si algún espectador todavía pues, no sabe que tenéis oficina desde hace ya un tiempo, desde hace ya unos años, aquí en Jerez, de manera presencial, para poder acudir a vuestro apoyo, a vuestra ayuda y también para denunciar, ¿no?, situaciones que nos podemos encontrar los consumidores. Pues la zona de Madre de Dios, allí cerca de la estación de tren, pues calle Diego Fernández Herrera número 9, pues cuando quieran y tengan necesidad de acudir, van a encontrar pues, una organización de consumidores que necesita de que los consumidores se acerquen a ella para seguir potenciando la defensa global de los intereses de las personas consumidoras y usuarias. Y que tenemos que ser más críticos, ¿no?, los Siempre. Consumidores, que muchas veces somos muy benevolentes. Siempre. Quizás, ¿no? Tenemos que ser más críticos, tenemos que ser más organizados, tenemos que ser más fuertes para tratar de luchar contra las situaciones de debilidad en las que los consumidores y usuarios nos encontramos ante empresas y ante la propia administración, que muchas veces es indolente a defender nuestros derechos. Pues David Cifredo, presidente de Facua Cádiz, muchas gracias. Gracias como siempre, por habernos acompañado y te deseamos un feliz año 2022. Eso yo os deseo también para el conjunto de jerezano. Muchas gracias. Nos vamos a publicidad. A la vuelta vamos a hablar de las mascotas. Desde el día 5 de enero ya los perros y gatos están considerados seres sintientes. Esto ha requerido de una modificación del Código Civil, de la ley hipotecaria y también de la ley de enjuiciamiento civil.
Vamos a hablar con el Colegio de Veterinarios de la provincia de Cádiz sobre este asunto, también para saber cómo nos afecta a las familias que tenemos mascotas, a los propietarios, a los propios animales y a los propios veterinarios. Esto cómo les afecta, y también vamos a aclarar ciertas cuestiones que se han estado publicando en las últimas semanas relacionadas precisamente con esta ley de bienestar animal. Con ellos hablaremos en unos minutos.